Gusto a David Saucedo, consultor en seguridad pública. Muy buenas tardes, David. Gracias por la comunicación. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, la auditoría, a tus órdenes. Gracias a ti. Pues para analizar, las masacres golpean a México. En promedio se han registrado 1.3 masacres a diario en el país, según datos de Causa en Común, con base en reportes de prensa. Pero por otro lado, el presidente ha afirmado en sus conferencias mañaneras que en México no hay masacres. ¿Qué dices tú al respecto? No, es completamente falso lo que dice el presidente. Hay dos grupos de macrocriminalidad en México, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, que están trenzados en una guerra civil por el control de las actividades criminales, tanto el control de los mercados de narcomenudeo como el control de las rutas de trasiego hacia los Estados Unidos. Hay cuando menos 3 tipos de masacres distintas y las hemos podido observar a lo largo del sexenio. En primer lugar están las masacres tácticas, son las que en el argot criminal se les denomina calentar plaza, es decir, eventos de alto impacto, multihomicidios, en donde un grupo criminal ejecuta un evento de alto impacto con el objeto de que las fuerzas estatales o federales de seguridad pública se concentren en una región y dejen espacio libre y a otro grupo criminal actuar en otra. Están las masacres que sirven para erosionar la base de sicarios, de narcomenudistas, de halcones de la competencia. Normalmente son asesinadas no solo las personas que tienen vínculos criminales, sino también familias que no tienen ningún tipo de vínculo con la actividad ilícita. Y finalmente están los actos de narcoterrorismo. Son eventos que hemos presenciado en los últimos años, en donde los grupos del narco atacan directamente a la población civil, ya sea con algún objetivo concreto, es decir, evitar la captura de algún líder criminal, o bien para presionar a las autoridades a efectos de que no avancen en sus estrategias de combate al crimen organizado, como lo sería la extradición. David, ¿qué estados concentran el mayor número de masacres y por qué esos estados? Claramente nos dices los tipos de masacres que hay, pero muchas veces, como nos comentas, son estos ajustes de cuentas y otros sabemos que son casos donde pues, son jóvenes estudiantes que han sido atacados o incluso niños que están en medio de esto. En efecto, son los 5 estados en donde se da el mayor nivel de violencia homicida: Guanajuato, Jalisco, Baja California, Zacatecas, Michoacán. La organización Causa en Común tiene una métrica muy interesante. No solo analiza los homicidios desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo, es decir, el tipo de ataque que se realiza en contra de las personas, en contra de las corporaciones de seguridad pública o en contra de los ciudadanos. Son estos mismos estados que también concentran el mayor número de homicidios los que realizan el mayor número de masacres. Evidentemente hay fluctuaciones a lo largo del año y también depende mucho la dinámica en la que nos encontremos, de qué grupo criminal se trate, aunque normalmente las masacres son perpetradas con estos objetivos que te señalaba, se dan en el contexto de alianzas entre los grandes grupos de Sinaloa y Jalisco con mafias locales de Zacatecas, de Guanajuato, de Baja California. Van desde asesinatos como el muy lamentable que ocurrió en la Sierra Tarahumara de sacerdotes jesuitas, como el ataque en contra de personas que no tienen ningún tipo de vínculo criminal en Matamoros. Es decir, el abanico de opciones que están utilizando el narco para presionar a las autoridades es realmente vasto. Ahora nos estás poniendo muy claro el papel de los criminales, pero ¿cuál es la radiografía de las policías en México que se encuentran debilitadas ante estos grupos? Y lamentablemente las policías locales, muchas de ellas forman parte de los anillos de protección de los grupos del crimen organizado. La Guardia Nacional, incluso el Ejército, de acuerdo con las filtraciones que se dieron a conocer hace poco por parte de este grupo de hackers, también dejan en claro que la Guardia Nacional, algunas de sus comandancias regionales, también colaboran con el crimen organizado. No lo decimos quienes estamos en contra de la estrategia de militarización, que esa es una de las estrategias discursivas del gobierno federal. Son los propios documentos que se filtraron de la Sedena las que nos permiten saber que hay anillos de protección política, anillos de protección policial en torno a estos grupos criminales. La propia Sedena estableció con puntualidad que el gobernador de San Luis Potosí, por ejemplo, gran parte de su gabinete y cuando menos la mitad de los alcaldes tienen algún tipo de alianza con grupos de crimen organizado en Zacatecas. Lo mismo con las comandancias regionales de la Guardia Nacional y desde luego con las jefaturas militares y de zona de la Sedena.
Es que ante este panorama tan imposible de resarcir o de organizar, ¿qué se necesitaría, en tu opinión, para que esta situación cambiara? No lo tengo claro, pero sí sé qué es lo que están haciendo los norteamericanos, sabedores de que no hay confianza en las autoridades locales para que puedan hacer un despliegue de combate eficaz al crimen organizado, presionan al gobierno de México para que se acelere la extradición de narcotraficantes de alto perfil, para que se concentren elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte, para que se incrementen el número de decomisos de fentanilo, de embarques, para que se desarticulen también narcolaboratorios, para que la Marina trate de frenar la llegada de precursores químicos en los puertos del Pacífico Sur. Es decir, es toda una batería de acciones que está pidiendo el gobierno de los Estados Unidos hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que se reduzca, se administre un poco mejor en los flujos de embarques de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos. ¿Qué papel tendría en este sentido la Guardia Nacional? ¿Tendría que estar presente en todos y cada uno de los estados en día y noche? ¿O cómo interactuaría ante este panorama que nos platicas que sucede también en Estados Unidos, pero que por otro lado en México, pues desde la autoridad se ha dicho que no, que aquí nosotros vamos a resolver nuestros problemas y que no necesariamente queremos la intervención? Yo lo vería más bien como una ayuda mutua. Te diría que el discurso de Andrés Manuel López Obrador hacia los Estados Unidos es bastante agresivo, pero únicamente en el discurso. En los hechos, el gobierno de México prácticamente ha aceptado todas las solicitudes, recomendaciones o imposiciones de Washington en materia de seguridad. Me parece que el presidente, justamente para tratar de encubrir estas sesiones de soberanía y de operatividad en el tema de seguridad a favor de los Estados Unidos, adopta un lenguaje nacionalista, pero en los hechos no es así. Hay agentes de la DEA actuando de manera libre en México, hay un interés del gobierno de los Estados Unidos para que se den las extradiciones pendientes y parece que se están acelerando, específicamente la de Ovidio Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, y la de uno de los líderes del cártel de Sinaloa, Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato de Enrique Camarena Salazar. Hay toda una serie de peticiones de Washington hacia el gobierno de México y yo no veo que México diga que no. Más bien en las mañaneras el presidente advierte que no va a atender las peticiones de Washington, pero sí lo hace. ¿Cuál es el problema de fondo? Que la Guardia Nacional no hace trabajo de investigación policial. Únicamente hacen rondines de presencia disuasiva, pero no desarticulan a las estructuras del narco. Ahí está, pues gracias, muchísimas gracias David Saucedo por estos minutos para esta reflexión. Y es que es urgente que esta situación cambie, en verdad, ya no podemos vivir ante tanta inseguridad y violencia en nuestro país. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.